Saludo con muchísimo gusto, como todos los viernes, a mi querido Alejandro Torres y me da tanto gusto, mi querido Alejandro, que estés presencial. Sí, igualmente me da mucho gusto. Es que yo sé que andas en friega, ¿verdad? No, pero nos da mucho gusto poder darnos un rato para venir por acá a estar con toda la audiencia. Me da mucho gusto, la audiencia te quiere mucho y le gusta siempre todo lo que nos cuentas y todo lo que nos explicas. ¿Qué tema traes esta semana, Alejandro? Pues mira, esta semana fue muy interesante también, además de que justamente tocando el tema del Estado de México, estamos ya en los días finales. Esta semana que viene cierra la campaña ya del Estado de México y estaremos ya algunos días de que sea la elección del domingo 4 de junio. Pero además de la elección del Estado de México, en el plano nacional, pues vimos una semana muy interesante con primero, la ocupación que tuvo el gobierno de la República, el gobierno del presidente López Obrador, de este tramo ferroviario de 120 kilómetros que está en el Istmo de Tehuantepec, para el proyecto que es uno de los proyectos que creo yo es uno de los que menos se han mencionado, sí, de los que menos se ha hablado. Se ha discutido poco sobre lo que representa el proyecto del transísmico para el desarrollo de toda la República, pero principalmente para unir al sureste del país, que históricamente pues había estado abandonado por los gobiernos neoliberales. Y como te digo, pues este tema ha sido, creo que, como no lo había sido en todo el sexenio, pues ha sido el proyecto que ha estado en boca de todos los medios, a raíz de la ocupación temporal utilitaria que hizo el gobierno de la República de este tramo que estaba concesionado a Grupo México. Grupo México pues también estuvo en boca de todos. Se ha hablado poco, yo creo, de Grupo México y es muy necesario además hacer memoria sobre quién es Grupo México, sobre quién es Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, después de Carlos Slim, dueño de América Móvil y Grupo Carso, pero en este caso Germán Larrea posee también varios grupos, entre ellos Cinemex y Grupo México principalmente, que pues es de los encargados de la minería en el país. De Grupo de México tiene poco realmente porque pues es más un grupo de empresarios que se han dedicado a la explotación de los recursos naturales, a quienes se les entregaron buena parte de las vías férreas que existen en el país. Recordemos que fue en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando las vías férreas que estaban en manos de la nación, que eran propiedad de los mexicanos, todavía quienes nos escuchen, habrá quienes recuerden que en ese entonces, antes de que se entregaran las vías férreas, había hasta trenes de pasajeros en el país. Había todavía posibilidad de utilizar este medio de transporte en los países más desarrollados en Europa. Es un medio de transporte que se sigue utilizando y hoy en día hay un mapa incluso en el mundo que nos demuestra que los países que tienen mayor conectividad a través de vías férreas pues son justamente los países más desarrollados, Japón, los países de Europa, China. Estados Unidos se queda un poco atrás, pero realmente ha sido un medio de transporte pues, que ha sido muy útil para el desarrollo de todo, para conectar a todas las regiones y más en un país como México que tiene una geografía tan interesante, tan rica, pero también tan compleja y tan interesante. Entonces, recordemos que Ernesto Zedillo entrega al capital también extranjero y algo de capital nacional estas vías férreas que estaban en nuestro país, y estamos hablando de un tramito de 120 kilómetros que no representa nada de la totalidad de vías férreas que existen en el país. No se hizo una expropiación total de las vías férreas, sino que se recuperó para beneficio de la nación un tramo que está justamente en el Istmo de Tehuantepec, que va a ser estratégico, no solamente estratégico en términos nacionales, sino en términos regionales, porque la única conexión que hasta el momento existe entre el Pacífico y el Atlántico es el Canal de Panamá. Sí. El Canal de Panamá, que además también recordará nuestra audiencia, que está en manos de Estados Unidos. No es casualidad tampoco el dominio que tiene Estados Unidos sobre este territorio y particularmente sobre los beneficios que tiene el Canal de Panamá, que por supuesto cobra por el paso de mercancías del Pacífico al Atlántico. De este tamaño estamos hablando de la importancia estratégica de este proyecto, que como les decía, pues es el Canal de Panamá el que ha permanecido como única vía de transporte entre los dos océanos. De concluirse este proyecto del transísmico, estaríamos hablando de una alternativa al Canal de Panamá, que además está en estos momentos ya
sobresaturado después del crecimiento que ha habido en la pandemia. Lo vimos, la importancia de los pasos que había también entre África para trasladar los combustibles que abastecieran a Europa, a Estados Unidos, pues el Canal de Panamá también quedó sobrepasado. Entonces se plantea como una alternativa para permitir el traslado de mercancías del Golfo de México, que además es muy rico también en productos nacionales. No solamente estamos hablando de mercancías de otras partes del mundo, sino de las propias mercancías que México produce y que se han dejado abandonadas durante tanto tiempo, del campo, de la pesca, también de recursos que se producen en todo el sureste del país, que pudieran llegar al otro lado sin la necesidad pues de utilizar otros medios de transporte como la vía aérea. Entonces, esta es la importancia de conectar el Golfo de México con el Pacífico. En el proyecto que tiene el presidente López Obrador, por supuesto que está en el centro, que estas vías estén en manos de la nación. No podríamos permitir que nos suceda lo que sucede en Panamá, en donde el canal está en manos de un gobierno extranjero. Sí. O de empresas privadas, o de empresarios que se queden con las ganancias. Lo que el gobierno del presidente López Obrador ha apostado es a que todos los proyectos, como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Transísmico, tengan un enfoque de desarrollo local, que realmente la riqueza que se genera se quede en las comunidades y que sea para el aprovechamiento de las mismas comunidades que siempre han vivido en esta región. Entonces, en un diálogo que ya había tenido el presidente López Obrador, ¿qué sucede? Pues Germán Larrea se siente con el derecho de pedir arriba de 9,000 millones de dólares. Señor. Descarado, ¿no? Todavía de que le entregaron durante el periodo neoliberal las vías férreas, concesiones mineras, le regalaron al país, todavía se atreve a pedir un monto de este tipo, cuando además ni siquiera es de su propiedad. Estamos hablando de que es una concesión que tenía a su cargo y que además en pocos años vence esa concesión. Termina en 2028, me parece, Termina en 2028 esa concesión, y aún así se atrevió a pedir ese monto, por lo cual el gobierno del presidente López Obrador dijo no, lo que vamos a hacer pues es recuperarlo para beneficio de la nación, porque además es propiedad de la nación, solamente se va a revocar su concesión. Pues la derecha hizo un escándalo de esto. Fue una reacción como hace mucho no veíamos, y eso que son reaccionarios, pues así se les llama, reaccionarios. Pero la reacción fue impresionante, porque yo cuando vi la reacción dije, oye, pues ¿qué le expropiaron sus cadenas de Cinemex o le quitaron sus minas o eso? No, 120 kilómetros. Se sienten intocables. Creo que tiene mucho que ver. Se siguen sintiendo dueños y amos del país. Se siguen sintiendo dueños del país porque así se malacostumbraron a creer que el gobierno no era más que pues, su propio administrador, era servil a los intereses de estas empresas, les regalaba contratos, les regalaba concesiones, territorio nacional les regalaba. Para ellos los políticos se convirtieron en los que reformaban la Constitución para que ellos tuvieran esos privilegios y pudieran saquear al país. Era lo único, ni siquiera como gerentes, como oficialía de partes, más bien, nada más. O sea, ellos decían, hazme esta ley, los políticos la hacían y los que se beneficiaban eran ellos. Y después ellos iban a trabajar también allí, o eran socios o eran algo de esas empresas, ¿no? Pasó con Zedillo. Pasó con Calderón también, que se fue a trabajar a Iberdrola, el propio Zedillo, como bien dices, después se fue a trabajar a una de estas empresas a las que se les entregó las vías férreas. Entonces, estaban muy acostumbrados a eso, pero pues estamos en una época distinta. Hay un gobierno soberano, y principalmente pues un gobierno que atiende a los intereses de la mayoría, está atendiendo al interés general, no al interés particular. Entonces el deber de este gobierno, que es un gobierno soberano, que tiene como vocación democrática, pues el atender de forma prioritaria a los más pobres del país, pues justamente ha tomado esta decisión que pues yo diría hasta fue bastante moderada, porque se hizo con un diálogo previo con Germán Larrea. Ya se había estado en diálogos, además, para el tema de la venta de Banamex, y ante la negativa de Germán Larrea, pues se tomó esta decisión. Pero yo creo que es muy interesante los tiempos que estamos viviendo, porque contrario a lo que pensarían, ¿no?, la derecha, pues el peso ha seguido fortaleciéndose, la economía de México ha seguido con la confianza que ha mantenido durante todo el sexenio del presidente López Obrador, porque todo lo que hizo, el presidente lo hizo bajo el marco de la legalidad. En ningún momento violó la ley ni se saltó la Constitución para recuperar ese tramo que es propiedad de la nación. Y además de eso, es muy interesante cómo sin que el gobierno del presidente López Obrador
interviniera Citigroup, que es el dueño en estos momentos de Banamex, que es este conglomerado financiero transnacional, que es dueño de Banamex, además otro banco que era propiedad de la nación, que es un banco histórico para nuestro país, pues Citigroup, por su propia cuenta, toma la decisión, además, de no vender Banamex a Germán Larrea. Sí, de forma directa. De forma directa, que es algo también que pone a Germán Larrea en una misma semana en dos situaciones complicadas, porque por un lado le recuperan un tramo estratégico que pues ahora pasa a ser enteramente propiedad de la nación, pero además los negocios no le salen muy bien porque se ha decidido entrar a Banamex en un proceso, primero de una división, en donde una parte se va a quedar Citigroup, pero la parte más importante se va a quedar Banamex, y la venta de esta empresa pues va a ser a través de una oferta pública inicial, que va a ser pues una oferta a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que es precisamente lo que el presidente López Obrador en su mañanera proponía, que pues seguramente los mexicanos, muchos inversionistas nacionales, pues iban a estar interesados en comprar acciones de Banamex, y es precisamente lo que va a terminar sucediendo. En muchos años, en la Bolsa Mexicana de Valores, no había habido tal cosa de una oferta pública inicial, y esto creo que nos habla mucho de que las cosas se están jugando cada vez más pues a favor de la cuarta transformación y de los intereses del pueblo. Fíjate que Citigroup dijo que no había, que había falta de garantías. Y los medios pensaron que las garantías eran del gobierno del presidente López Obrador. Pero no es del gobierno. Las garantías son del empresario. O sea, Grupo México, su representatividad legal, que es la REA, no dieron las garantías necesarias para este negocio, y entonces dicen mejor no le jugamos y nos vamos por el otro lado. Y esto abre una posibilidad de que el presidente ha estado jugando, porque el presidente hasta le brillaron los ojos, porque el presidente siempre ha querido recuperar el banco, un banco, ¿no? O sea, porque imagínate la escena histórica, y ahora no se usan las monografías. Cuando yo era niño, en la primaria, no sé si a ti te tocó, ya no te tocaron las monografías. Sí, todavía me tocaron. Todavía me tocaron. ¿Sí te tocaron algunas? Porque me dice la profesión que tú parece como no. No, ya, todavía me tocaron. Todavía me tocaron. Las monografías. Bueno, esas monografías, hablo yo, es como de monografía, ¿no? Sí. El que pasara López Obrador como el presidente que rescató la Comisión Federal de Electricidad, rescató Pemex y rescata un banco. Porque los bancos también pasaron por ese proceso. Ha sido una infamia lo que ha pasado con los bancos. O sea, la historia de los bancos ha sido en México un proceso verdaderamente asqueroso, de lo más vil que de saqueo, de abuso, de amiguismo, de compadrazgos, y al final de la privatización de todos. Y el presidente sí que como que sí está con la idea de decir, híjole, sí me gustaría, ¿no? Y creo que además este tema del sector financiero es algo que de lo cual al resto de la población, a todo el pueblo, han mantenido muy alejado del entendimiento sobre cómo funciona en general, cómo funciona la banca, cómo funciona, a quién conviene que haya una banca pública, a quién conviene que haya una banca privada. En la pandemia, las bancas en todo el mundo tuvieron ganancias extraordinarias. Ellos no perdieron. Ellos durante toda la pandemia mantuvieron sus ganancias extraordinarias, les fue súper bien. Incluso aquí en México, durante el gobierno del presidente López Obrador, tuvieron ganancias extraordinarias todos estos bancos. Y creo que aquí yo haré una recomendación, a ver si lo podemos compartir más tarde en los comentarios. Les comparto ahí un link. Hay un video de un economista que se llama Alejandro Nadal, escribía en La Jornada, que explica de forma muy clara cómo funciona la banca privada, qué se debería hacer, y lo impresionante que es que la oferta monetaria que existe, por ejemplo, en cualquier país capitalista, como todo el mundo realmente, cualquier economía como la nuestra todavía, como economías europeas, realmente la oferta monetaria que existe, esto es decir, quiere decir el total de la moneda que circula, realmente solamente un 5 o 7% es la que el Banco Central de cada país es la que emite. El resto de la oferta monetaria es lo que crean los bancos, es lo que crea la banca privada, como Banamex. O sea, el banco no va a ver si tienen sus reservas, pues algo que prestarle, ¿no?, a un inversionista, a alguna persona que vaya a solicitar un crédito, un préstamo, sino que la banca crea dinero de la nada. Y esto crea una burbuja que en algún momento pues termina tronando, termina explotando, porque en los intereses de los banqueros privados no está
el bienestar de las economías, sino es tener ganancias, sencillamente. Entonces, ahí habla este economista Alejandro Nadal de la importancia también de recuperar la banca pública. Claro. De recuperar la banca pública para que pueda haber un control. Es una cuestión incluso de soberanía. Si uno está apostando a tener estabilidad económica hacia el futuro, México no puede apostar a estar sujeto a los ciclos económicos que todo el mundo tiene, porque realmente el sistema en el que nos encontramos está destinado a estar en permanente crisis. Necesita de esas crisis. El sistema económico capitalista neoliberal en el que estamos necesita de estas crisis para poder tener ganancias para estos sectores que se benefician de la especulación de estas crisis. Y yo creo que por eso es tan importante poner en el centro el hecho de que México tome una posición distinta y tome un camino propio en el sistema económico que se está determinando en nuestro país, en algo tan fundamental como la política monetaria, como la política fiscal, para decir, bueno, vamos quitándonos de muchos dogmas que nos dejó el neoliberalismo, de que es mala la banca pública, de que es malo que el Estado tenga mayor participación en este sistema financiero, y vamos pensando en que pueda haber una cuestión de ejercicio de la soberanía por parte de los mexicanos, también en el tema de la banca. Entonces yo creo que esto incluso nos permite abrir un debate sobre lo que viene, porque ahorita la venta de Citibanamex, esta oferta pública inicial que se va a dar, no va a ser sino hasta 2025, y no porque esperen, ojo, porque van a tratar de decir que va a ser hasta después del sexenio de López Obrador, pero no es así. Esto tiene que darse primero por la división que se debe dar del conglomerado de Citigroup con Banamex, que esto va a ser durante el año de 2024, y en 2025, en algún mes de 2025, todavía no se especifica, pero en el año de 2025 se va a dar esta oferta pública inicial para que pueda haber una participación en la compra de esta institución. Entonces yo creo que este es el momento en el que también podamos abrir este debate sobre la importancia de tener soberanía en el sector financiero de la economía. Muy importante. Hay quien dice que para que un país sea viable en ese sentido, soberano realmente y viable como país, tiene que tener dos cosas. Si tiene petróleo, garantizar que el petróleo esté en rectoría del Estado, los energéticos, evidentemente, y la otra es la banca. O sea, un país que luche por su soberanía, si no tiene banca, es un país que no puede ser completamente soberano. Entonces creo que es un gran debate que es como tú decías, se acomodan las cosas de una forma tan maravillosa, es como si la suerte nos sonriera, ¿no? Porque una cosa es trabajo, que es mucho el que se está haciendo para transformar, pero de repente se necesita que el destino nos eche una ayudadita, ¿no? Ya que nos olvidó tanto tiempo durante tantos años, que ahora nos sonríe un poco la suerte y que en ese sentido acomode las cosas hasta con sus propios métodos y sus propias reglas capitalistas para que podamos entrarle a un debate. Obviamente a Citi no le importa. Si ellos reciben la oferta, que lo compre quien lo quiera comprar. Porque el capitalismo no está peleado con eso al final, ¿no? Son sus reglas, lo que ellos quieren es que el money, ¿no? La ganancia. Que esté la ganancia ahí. Entonces, si es a través de una compra privada directa o con Germán Larrea, estaba con Germán, si es a través de una oferta pública inicial, les da lo mismo. Pero, pues, démonos cuenta también de que prefirieron la vía de la oferta pública a la compra directa. Algo vieron, algo notaron con toda esta cuestión con la REA, que dicen mejor nos vamos por la segura y no nos andamos con estas cosas, ¿no? Ya cuando alguien te dice, tú cuando vas a pedir un préstamo o algo y te dicen no tienes garantía, es que algo te vieron y no necesariamente positivo, ¿eh? A algo le notaron. Oye, Alejandro, se nos termina el tiempo, pero yo quisiera que tú nos dieras tu opinión sobre esto mismo, porque una cosa es esto y la otra fue la reacción de los medios de comunicación. Rapidísimo, fíjate, el editorial de Reforma, enojadísimo, estaba más enojado que la REA. Dice, AMLO sigue con la línea de expropiar. ¿A dónde vamos a parar? A partir de hoy, dice, está en riesgo canales de televisión, estaciones de radio, pozos de agua, la industria minera, aeropuertos, muelles, un sinfín de industrias que se fundamentan en una autorización gubernamental. Fue impresionante el apoyo de los empresarios ya en esa locura que raya en la verdadera desquicia de decir todos somos Grupo México o a Grupo México nadie lo toca, ¿no? Imagínate. Sí, pues es que no olvidemos que también los canales de televisión que se tienen son propiedad del Estado mexicano
Y yo creo que sintieron algo, pasos en la azotea, ¿eh? Sí, sí. Porque Me encanta que hayan sentido sí, algo. ¿no? Y qué bueno que también este debate se pueda abrir, que se pueda tener claridad sobre la diferencia de la propiedad privada, que sí está en manos de algunos sectores de la economía, pero también todavía de las oportunidades que tenemos en muchos sectores que se dejaron como concesiones, Sí. pero propiedad del Estado mexicano. ¿Por qué no hacer una revisión de las concesiones también de los medios de comunicación? El cuarto poder. Qué provocador Porque eres, Alejandro. para la segunda parte de la cuarta transformación, pues va a ser, a mi parecer, igual de importante. La batalla cultural que se dé a través de los medios de comunicación va a ser una batalla por la verdad. Sí. Porque ellos van a seguir utilizando esos espacios, ese poder para propagar mentiras, para propagar miedo. Yo creo que será fundamental, tanto como recuperar los bienes de la nación, el hecho de tener propiedad sobre los medios que producen la información y la comunicación en general en nuestro país. Entonces yo creo que de ahí vino esa reacción de los medios. Sí, hay dos, bueno, no sé si me dé tiempo, pero sí hay una cosa muy, muy, muy importante, ¿eh? Que es el hecho de que hay dentro del propio movimiento, del movimiento de transformación por allá de 2005, 2006, a que a mí me lo dijeron abiertamente, que pensaban y decían abiertamente que no iba a haber democracia en nuestro país, ni libertad en los medios de comunicación o la democratización de los medios, como se le puso en ese momento, sin la expropiación de las cadenas de televisión, en este caso de Televisa, TV Azteca, y de las cadenas de radio, que todas prácticamente son voceros del poder oligárquico. Todos son voceros del crimen organizado, del poder económico, de la oligarquía, de todos los intereses menos los intereses del pueblo. Sí. Y yo te diría, incluso no hay que reformar la Constitución para poder hacerlo. E incluso la propia Constitución establece que la economía de nuestro país está dividida en 3 sectores, el sector social, sector privado y sector público. En el caso de los medios de comunicación de las televisoras, esto incluso está violando la Constitución, porque solamente hay en este momento una propiedad, un manejo privado de los medios de comunicación, y no diríamos que se recupere todo por parte del Estado, pero ¿por qué no que haya un mayor equilibrio bajo estos principios de una economía social, que haya participación social de los medios de comunicación, que también haya propiedad del sector público y manejo de los medios, y pues que se quede una parte para el sector privado? Estamos muy radicales. No, es que estamos en resentidos, caray. Vamos a sacar la Constitución, como sabes. Vamos a sacar la Constitución. Es que si no es de esa forma, no avanzas. Pero sí sintieron algo cuando hablaron de esto, porque además yo sí creo, querida audiencia, aquí entre nos, que López Obrador, todo lo que hace el presidente tiene un porqué y tiene un mensaje, hasta subliminal de repente. Este no fue tan subliminal, sí fue directo. Y sí está mandando un mensaje muy contundente, así como al principio de su sexenio mandó un mensaje contundente con el cancelar el aeropuerto de Texcoco, en donde ahí pone el fin. Esa es la inauguración, es el divorcio legal del poder político con el poder económico. Así como lo hizo ahí, con esto que está haciendo con la REA, además de que no lo hizo a propósito por fregar, es estratégico, como tú bien dices, pero aprovecha el mensaje para decir, ojo, esto es el poder popular, esto es la soberanía, esto es para lo que tiene que ser un presidente. Y si algo que ustedes tienen, que es de la nación, está interrumpiendo, está retrasando o está bloqueando esa soberanía, ese bienestar, podemos tomar legalmente las decisiones que tengamos que tomar. Y estoy seguro que recibieron el mensaje. Sí. Por eso están tan ardidos, tan enojados, ¿no? Y también por eso es bien importante que de este lado nosotros entendamos también el mensaje y entendamos la oportunidad tan grande que existe de este lado para poder seguir avanzando en esa construcción de un sueño, de un país más soberano, más justo, más igualitario. Creo que ese es el camino correcto. El presidente, con estas acciones, nos va marcando el camino sobre lo que se debe de hacer hacia el futuro. Sí, sin duda, sin duda. Ese es el camino. Pero además va a depender, y con esto ya terminamos, Alejandro, va a depender del pueblo. Sí. O sea, está en manos del pueblo, de nuevo, el que podamos ir profundizando todo lo que nos quitaron, recuperarlo. Si no, como tú bien dices, de manera autoritaria, porque no es un autoritarismo, no todo, sí una parte de muchas cosas que tienen que tener una función social como de origen
tuvo que ser y que nunca debió de haber cambiado. Te agradezco, Totalmente. mi querido Alejandro. Querido Qué Jonathan, súper plática, qué gusto estar por charla, acá en con esta. ustedes. Viene filoso. Ni Está un filoso, porque también ya viene el ya festejo. venimos el Estado de Ya México. viene el entonces festejo, ya estamos ¿verdad? contentos. Ya estamos más contentos. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, querido Muchas Alejandro. gracias, Y querido nosotros, pues ya se acabó la semana, oigan, pesadita la semana, pero nos vemos el lunes a las 3, aquí, Resentidos sin Censura. Mi nombre es Jonathan Pérez.